Un cordial saludo, mi nombre es Juan Manuel Lara, soy estudiante de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad de La Salle y el objetivo de este video es presentar un análisis de las variaciones sociolingüísticas que se pueden encontrar en el texto Un siglo de soledad, escrito por Fernando Vallejo. Antes de iniciar con el análisis, quisiera recalcar que este tipo de texto corresponde a un ensayo, que Fernando Vallejo es un autor colombiano que nació en la ciudad de Medellín, un aspecto que va a marcar su estilo de escritura y el cual debemos tener en cuenta en el momento del análisis. Fernando Vallejo, bueno, estudió también filosofía y letras, estudió dirección de cine y gran parte de su trayectoria como escritor, pues la realizó en la Ciudad de México, hasta hace algunos años que retornó al país. En el texto Un siglo de soledad, Fernando Vallejo, de una manera irónica, hace una crítica al libro Cien años de soledad, con el cual García Márquez gana el Nobel de Literatura y trata de convencer al lector de que el texto, de que el libro, pues no solo presenta fallas gramaticales, sino que de acuerdo con él, presenta una prosa que él califica como pobre y que además insinúa es un plagio de otras obras latinoamericanas. Este texto iba a ser publicado originalmente en la revista El Malpensante en 1998. Sin embargo, la revista rechaza publicarlo argumentando que no se puede atacar a un elefante con un corta uñas, es decir, que la importancia que tenía García Márquez no era algo que se pudiera debatir a través de un ensayo como este. Sin embargo, posteriormente en el año 2023 se publica el libro. Se publica un libro de Fernando Vallejo en el que pues se presentan distintos artículos, entre los cuales se encontraba este texto que no había salido a la luz. Es importante tener en cuenta que existen una serie de variaciones sociolingüísticas, algunas de ellas las podemos clasificar como variaciones fonéticas o fonéticas y fonológicas, que tiene que ver básicamente con la modificación en la pronunciación o entonación de ciertas palabras. Sin embargo, en este tipo de variaciones no hay un cambio semántico, es decir, el significado de las palabras permanece, pero la forma en la cual se expresan presenta ciertas variaciones. Ya más adelante vamos a entrar a verlo directamente con el texto, al igual que con las otras clasificaciones. Hay una variación léxica que tiene que ver con las múltiples formas a través de las cuales se puede nombrar un objeto y que muchas veces estas variaciones dependen tanto de la ubicación geográfica del hablante como de ciertas condiciones socioculturales. Se presenta también variaciones morfológicas que tiene que ver con modificaciones ya de las palabras y que incluso alteran su escritura, es decir, ya hablamos de un cambio más significativo. Hay una variación pragmática que tiene que ver con aquellas particularidades en cuanto a la intención comunicativa, cómo se expresa y qué recursos se emplean para darse a entender el usuario de la lengua. Y podemos hablar también de una variedad de variedades diatópicas que tienen que ver con aquellas que corresponden a la ubicación geográfica del usuario de la lengua. Entonces, no es lo mismo cómo se habla o qué términos se utilizan dentro de una región a otra. Se presenta también la variedad diacrónica que tiene que ver con el cambio de las palabras a través del tiempo. Por ejemplo, si nosotros leemos la versión original del Quijote, puede que haya muchas palabras que ya no se empleen debido pues a ese transcurso en el tiempo del cual estamos hablando. Está también una variedad diastrática que tiene que ver con elementos socioculturales. Entonces, se pueden presentar variaciones de acuerdo, por ejemplo, con el capital cultural o las condiciones sociales del usuario de la lengua. Y encontramos también una variedad diafásica que tiene que ver con el registro, es decir, nosotros elegimos ciertas opciones
y ciertas expresiones en función también del contexto en el cual estemos hablando. No es lo mismo si nos dirigimos, por ejemplo, a nuestro jefe, así lo hacemos con un amigo, así lo hacemos con un familiar o con nuestra pareja. Entonces, eso también es un elemento que se tiene en cuenta dentro de las variaciones sociolingüísticas. Ahora sí, iniciamos con el texto, el cual pues ha sido adaptado para poder ilustrar estas variaciones. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. En uso del derecho a malpensar que me confiere esta revista, voy a hacerte unas preguntas, Gavito, muchos años después, sobre tu libro genial, que así empieza. Miremos esta parte y es que acá ya el autor ha elegido una forma en la cual dirigirse a García Márquez y utiliza el tú, no se refiere a él como usted, sino que lo hace de esta manera. Entonces, ya acá encontramos la primera variación. Muchos años después de que Gavito, de la creación del mundo, algo ahí sobra, o te sobra, Gavito. El remonta, pues ya está en muchos años después, o te sobra el muchos años después, pues ya está en el remota. Pero no te preocupes por la sintaxis, Gavito, que con las computadoras y el Internet, hoy a quién le importa, al que te venga a criticar con el cuento de la sintaxis, decile que esas son ganas de mal pensar, de joder, y mandalo al carajo, que vos estás por encima de eso. Soltales un carajo de esos sonoros tuyos, como los de tu coronel, buen día. Acá encontramos algunas variaciones fonéticas, como lo es el hecho de que el autor dice, pero no te preocupes, en lugar de no te preocupes. Es decir, coloca la entonación en la parte final, que es un rasgo de la región antioqueña. E incluso utiliza ese recurso en otras palabras, como el mándalo al carajo. Entonces, en lugar de decir mándalo, él dice mándalo al carajo, también enfatizando en cómo hablan dentro de su región. Hay algunas palabras que no solo cambian en esta parte de la pronunciación, sino que hay una modificación propiamente de su forma. Entonces encontramos acá unas variaciones morfológicas como es el decile en vez de dile o el soltales en vez de suéltales. Acá mismo pues se mantiene el uso del vos, que es propio también de la región antioqueña, lo que se conoce como los paisas, eh, y también hay unas variaciones léxicas, por ejemplo, el utilizar la palabra joder en vez de molestar o incomodar. Entonces, acá en el caso de las variaciones fonéticas, como estamos hablando, pues de que guardan una relación con la ubicación geográfica, en este caso con la región antioqueña, pues es una variación de tipo, eh, es, es diatópica. Y también incluso las variaciones morfológicas pues corresponden a esa ubicación geográfica. En el caso de la palabra joder ya entramos a unas variables de tipo de carácter social y cultural. Entonces podríamos estar hablando de una variación diafásica. Continuando con el texto. Un viejo que lleva a un niño a conocer el hielo, ¿no es una originalidad genial? ¿Cómo se te ocurrió, Gavito? ¿Cómo se dio el milagro? ¿De veras fue, como lo has contado en repetidas ocasiones a la prensa, una tarde calurosa en que ibas camino de Acapulco con Mercedes? ¿En que ibas pensando camino de Acapulco con Mercedes esa tarde calurosa? Aunque yo soy un pobre autor de primera persona que a las 12 del día no recuerdo qué desayuné, y no un narrador omnisciente como vos, que todo lo sabes, oís y ves, y que lees los pensamientos y no podés contar, y nos podés contar lo que recordó el coronel Buendía muchos años después. Apuesto a que sé en qué ibas pensando esa tarde calurosa camino de Acapulco con Mercedes. Ibas pensando en Rubén Darío.
Acá, al igual que en la parte inicial del texto, encontramos esas variaciones en la pronunciación de las palabras, esas variaciones fonéticas, por ejemplo, el sabes en lugar de sabes o el lees en lugar de lees, es decir, también se presenta esa entonación en la última parte de la palabra, en este caso, en la E. Hay algunas modificaciones que son más marcadas, por ejemplo, el podés en lugar del puedes, e incluso el autor modifica la palabra para que el lector la pueda entender de esa manera, la pueda leer de esa manera. Y encontramos también unos elementos en cuanto a la pragmática. Por ejemplo, en este apartado, Vallejo le pregunta a García Márquez, ¿no es una originalidad genial? Sin embargo, no lo hace realmente, pues catalogando Cien años de soledad como algo original o como algo genial, sino que lo hace de una manera sarcástica. Entonces, dentro de esa intención comunicativa no está realmente formular un interrogante, sino que tiene que ver con parte de esa crítica o de alguna manera de esa mofa que le está haciendo al autor. Pero explícame ahora la segunda frase de tu libro genial. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diafanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Huevos prehistóricos, prehistóricos serán los tuyos, huevón. No hay huevos prehistóricos. Los huevos son del Triásico y del Jurásico, o sea, de hace 200 millones de años, cuando los pusieron los dinosaurios y nada tienen que ver con la prehistoria, que es de hace 10.000 o 20.000. Los bisontes de las cuevas de Altamira y de las Caux sí son prehistóricos, solo que los bisontes no ponen huevos, o en el realismo mágico sí, en eso de los huevos prehistóricos sí metiste las patas, Gavito. Al igual que con los apartados anteriores, encontramos algunas diferencias, algunas variaciones diatópicas que son propias de la región de la cual es oriundo el autor. Por ejemplo, el explícame en lugar de explícame. E incluso, aunque por ejemplo la palabra huevón se encuentra dentro de los diccionarios y si uno consulta a la RAE, apareces como huevón. En este caso, el autor lo enuncia con G, huevón, que es una variación fonética también propia de la región. Al igual que en el apartado anterior, utiliza la pregunta para una función pragmática que tiene que ver con el sarcasmo, con la ironía y no para aclarar una inquietud. Entonces, en vez de indagar sobre el universo, sobre el mundo de Macondo, él pregunta si en el realismo mágico los bisontes sí ponen huevos como una forma de burlarse a lo que él considera un error eh, en, en la escritura del autor o en la precisión de los datos. Y se encuentra también una variación léxica que es la de metiste las patas, que tiene que ver con cometer un error, una expresión para señalar que alguien cometió una equivocación, está diciendo que metió las patas. Continuando. Pero aclárame aunque sea otra frase, la tercera, Gavito. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. ¿No se te hace que se te fue un poquito la mano con eso de que muchas cosas carecían de nombre y que para mencionarlas había que señalarlas con el dedo? En un mundo tan primitivo, Gavito, tan recién bañado por el primer aguacero, cual es el caso de Macondo, ¿de dónde salió la jerarquía militar? Pues donde hay un coronel hay generales y mayores y cabos. Pero esto no es un reproche, Gavito. Yo a vos te tengo buena voluntad. Nada más te lo recuerdo por si algún cabrón mal pensado algún día te lo saca a relucir. Estés preparado y sepas qué responder. Respondele, animal, ¿no ves que estamos ante el realismo mágico? Por eso es mágico.
Si las cosas tienen explicación, ¿dónde está la magia? ¿Qué chiste hay, pues? Tenemos una variación fonética, el aclárame en lugar de aclárame y el sepas en lugar de sepas. Al igual está también la expresión respondele en lugar de respóndele. Es decir, cambia la entonación y donde se coloca el énfasis en estas palabras también, correspondiendo a una variedad diatópica. Es decir, el autor sigue presentando para que el lector lo lea con esa forma, pues propiamente antioqueña, con esa identidad. Dentro de las variaciones léxicas tenemos el irse la mano como una expresión que señala que fue una exageración el decir que tenían que señalar con el dedo ciertas cosas que no tuvieran un nombre. Está también la expresión de animal, que en este caso tiene que ver con un insulto de clasificar a alguien como ignorante, si en este caso llega a interrogar al autor. Y está también la expresión de cabrón como alguien molesto. Tenemos también una variación morfosintáctica interesante que es el pues al final del qué chiste hay pues y que tiene que ver también con una identidad en las expresiones antioqueñas y es el agregarle el pues al final de las frases como una forma de enfatizar en algo. Por ejemplo, el qué más pues o decime pues, en este caso, qué chiste hay pues. Ese pues tiene esa intencionalidad también, no es un error, sino que está puesto con esa intención. Continuando con el texto. Llegados a este punto, Gabito, te quiero preguntar una última cosa, pero si no me la quieres contestar, no me la contestes. ¿De veras plagiaste a Balzac? ¿O eran elucubraciones sin fundamento de ese guatemalteco envidioso de Miguel Ángel Asturias? ¿Te acordás con la que salió ese huevón? Que dizque vos sacaste a tu coronel Aureliano Buendía del Baltasar Claes de la búsqueda del absoluto de Balzac. El tono claro de las dos novelas, la tuya y la suya, se parece mucho. Ustedes dos escriben como comadres chismosas, en prosa cocinera, pero eso está bien para el tema de ambos. Continúan las variaciones fonéticas, el querés en lugar de quieres, contestés en lugar de contestes, acordás en lugar de acuerdas, huevón en lugar de huevón, pero hay unas variaciones también interesantes y es la elección de las palabras y de las expresiones que utiliza el autor, eh, que aunque tienen también unos elementos pues en torno a la pragmática, son, en este caso se calificó dentro de lo morfosintáctico, porque teniendo varias opciones con las cuales se podría expresar lo mismo, el autor opta por estas eh, para hacer un énfasis también. Entonces, por ejemplo, en prosa cocinera estamos hablando de una variación diafásica, porque es distinto, por ejemplo, que el autor lo colocase en términos técnicos o en términos literarios, pero el hacerlo como prosa cocinera le da una connotación un poco más informal al texto, que se enmarca también dentro de esta ironía o dentro de esta burla, pero sigue siendo una expresión más coloquial. Y el que disque voz, que tiene que ver con un queísmo que al parecer es intencional y es hacer el énfasis como si estuviese contando un chisme de alguna manera, entre comillas, y es en enfatizar en lo que él dice que aseguró el otro escritor. Gabito, no te preocupes, que vos estás por encima de toda crítica y honradez. Vos que todo lo sabes y lo ves y lo lees, no sos cualquier hijo de vecino, sos un narrador omnisciente
omnisciente como el Todopoderoso, un berraco, y tan original que cuanto hagas con materiales ajenos te resulta propio. Vos sos como Martinete, un locutor de radio, manguiancho de mi niñez, que con ladrillos robados a la curia se construyó en Medellín un edificio de 15 pisos propios. E hizo bien, las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Además, vos también estás por encima del concepto de propiedad, por eso te encanta Cuba y no lo ocultas. El realismo mágico es mágico. Qué mágica fórmula. Uno de los elementos que persisten a lo largo del texto tiene que ver con esa variación fonética que es una constante. Preocupes en lugar de preocupes, sabes en lugar de sabes, hagas en lugar de hagas, ocultas en lugar de ocultas, que todo esto, insisto, tiene que ver con la identidad eh, de esa variación antioqueña de la lengua, por llamarlo de alguna manera. Hay una variación morfológica con el oles en lugar del hueles, que si bien puede tener su origen en cuanto a la pronunciación, ya hay una modificación de la forma en la cual, una modificación de la palabra e incluso de su escritura. Y tenemos también unas variaciones léxicas. En este caso, pues hay una diafásica que tiene que ver con la expresión de cualquier hijo de vecino para decirle al autor que no es cualquier persona, que es alguien conocido, que es un personaje público, que tiene relevancia, y se utiliza esta expresión ser hijo de cualquier vecino, de ser cualquier persona, que en este caso él está diciendo pues que su interlocutor no lo es. Y tenemos también una variación diastrática que tiene que ver con el término de berraco, que se utiliza pues para exaltar a una persona. En este caso, no utiliza, por ejemplo, la expresión de un buen escritor o ingenioso o, o experto, sino que utiliza esta expresión que también pues es un poco más coloquial y que incluso pues podría ser catalogada como una expresión colombiana. Entonces, en este caso, pues el autor la utiliza también para complementar un poco esa constante que viene haciendo a lo largo del texto. Muchas gracias.